Precisamente hoy hablaremos de una enfermedad la cual yo sé que nos ha abarcado a muchos de nosotros, desde niños, jóvenes y ancianos, y son las infecciones respiratorias. Son patologías las cuales se acompañan de lagrimeo nasal, inyección conjuntival, lagrimeo en los ojos, tos, en algunas ocasiones se acompaña de fiebre. Y si eres de esas personas que cuando se presenta la fiebre acudes a la farmacia por un antibiótico, entonces esta es tu oportunidad. Quédate aquí para que aprendas cómo manejar estas infecciones respiratorias. Veamos la siguiente nota para saber más acerca del tema. Tos, estornudos, voces congestionadas son algunos de los sonidos típicos de invierno, del frío y de las enfermedades que lo acompañan, las infecciones respiratorias agudas. Estas pueden afectar las vías respiratorias altas como la nariz, garganta, tráquea y bronquios, o a las vías bajas, es decir, a los pulmones. Las primeras son las más frecuentes y engloban, entre otras, la rinofaringitis aguda, la faringoamigdalitis y la rinosinusitis. Las infecciones de los pulmones, denominadas neumonías, son más graves pero mucho menos comunes. En función de la causa se clasifican en víricas, la mayoría, y bacterianas. Estas son algunas de las infecciones más comunes: resfriado común, faringitis y rinosinusitis. Hoy tenemos en nuestro programa un invitado muy especial. Él es un médico internista neumólogo, el doctor Saúl Carrillo. Muy buenas tardes, doctor Saúl Carrillo. ¿Cómo se encuentra? Encantado de contar con usted en Salud en Casa. Gracias, Hernán, gracias al programa Salud en Casa. Muy contentos de poder compartir este espacio, poderle dar información a la comunidad, poderles aclarar las inquietudes que respecto a las infecciones respiratorias puedan tener. Claro, doctor, este tema es muy importante, ya que como sabemos en nuestra profesión, la mayoría de personas tiende a automedicarse, ya sea porque algún familiar, algún vecino o el de la farmacia va y le recomienda un antibiótico, y esto hoy en día sabemos que ha causado mucha problemática en nuestro ambiente, ¿cierto, doctor? Es correcto. Realmente la mayoría de las infecciones respiratorias no son originadas por bacterias, por lo cual los antibióticos no deben ser utilizados de forma indiscriminada, y en los próximos minutos intentaremos dar las explicaciones para este argumento. Doctor, entonces para dar inicio a nuestro programa, hablemos qué es una infección respiratoria. Muy bien, básicamente una infección respiratoria es una alteración de la función normal de las vías aéreas que puede estar condicionada o generada por múltiples agentes, empezando por los virus, los cuales son los más comunes, continuando con las bacterias, incluso hongos y algunos parásitos pueden llegar a causar alteraciones de las vías aéreas que se manifiestan con síntomas muy similares en términos generales. Doctor Saúl, al inicio del programa hablábamos, como bien ya la mayoría de nuestros pacientes y los televidentes conocen, que los síntomas gripales se abarcan signos como son la rinorrea, lagrimeo, la tos, la expectoración, y en algunos casos se acompañan de fiebre. Entonces, la idea de hoy es que nuestro lema es: la mejor medicina es la que se previene y no la que tratamos de curar. Entonces la idea es que nuestros televidentes se lleven claro cuáles son las principales complicaciones de un proceso infeccioso en la parte respiratoria. Sí, Hernán, mira, realmente las infecciones respiratorias, como decía hace un momento, tienen en términos generales síntomas muy comunes. Básicamente todas se manifiestan con cambios en la temperatura o fiebre, síntomas de la vía aérea superior, es decir, congestión nasal, producción de secreción nasal. En muchas oportunidades esa secreción corre hacia la parte posterior de las vías aéreas, produce una irritación de la garganta o faringe, y eso genera el síntoma de la tos. Lamentablemente nosotros consideramos en el común denominador de las personas que esto requiere manejo antibiótico, y efectivamente van en procura de un antibiótico. Colombia es un país donde la mayoría de los antibióticos se vende libremente, y eso ha llevado a muchos problemas. Sin embargo, no siempre está indicado el uso de los antibióticos. Como lo decíamos hace un momento, la mayoría de los cuadros de las infecciones respiratorias son ocasionados por virus, y ellos no
son tratados con antibióticos o no deben ser tratados con antibióticos. Muchísimas gracias, doctor Saúl. Usted al inicio del programa hablaba de que una de las causas de las infecciones respiratorias eran por agentes bacterianos. Entonces, quiero que nuestros televidentes se lleven claro qué es una infección bacteriana. Muy bien, Hernán. Para diferenciar o para empezar a explicarles a los televidentes la diferencia entre un proceso viral y un proceso bacteriano, en términos generales, las infecciones virales están caracterizadas por episodios de fiebre que se presentan y desaparecen espontáneamente o que ceden fácilmente con medios físicos, es decir, con baños, con paños de agua fría o con la toma de medicamentos antipiréticos como el acetaminofén. A diferencia de las infecciones bacterianas, y en las infecciones virales, las secreciones de la vía aérea superior en términos generales son hialinas o transparentes o en su defecto blanquecinas. En cambio, las infecciones bacterianas, en ellas la fiebre es persistente, suele ser elevada, en promedio arriba de los 39 grados centígrados, no responde a los medios de control de temperatura como los mencionados, incluso en el momento en que el paciente toma el acetaminofén o el Dolex para el control de la temperatura, esta solo suele disminuir un poco, pero no resolver de forma completa como lo hace en el proceso viral. Y las secreciones en este caso suelen ser más densas, más espesas y de color verdoso o amarillento, en algunas oportunidades incluso acompañarse con algunas estrías de sangre. Estos son, en términos generales, los primeros indicios de que el proceso que tenemos en curso es un proceso secundario a una infección bacteriana. Listo, muchísimas gracias, doctor Saúl Carrillo.